Cordial saludo, soy Jorge Mario Cuartas Herrera y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de nuestro canal. En esta oportunidad iniciaremos la lectura del libro Vida líquida de Zygmunt Bauman, donde el filósofo y sociólogo polaco nos sumerge en un interesante análisis de la sociedad contemporánea. A lo largo de estas páginas exploraremos las complejidades de la vida en un mundo caracterizado por la fluidez, la incertidumbre y la rápida obsolescencia de las estructuras sociales tradicionales. En el primer capítulo de su obra, Bauman expone los conceptos de vida líquida, que debe entenderse como una forma de existencia caracterizada por la constante fluidez y cambio, y modernidad líquida, que se refiere al entorno social en el que esta vida se desenvuelve. El pensador argumenta que en esta sociedad líquida las condiciones de la acción y las estrategias diseñadas para enfrentarlas cambian rápidamente, volviéndose obsoletas antes de que los agentes tengan la oportunidad de comprenderlas de forma adecuada. Según Bauman, esta naturaleza líquida impide que los logros individuales se solidifiquen en bienes duraderos, ya que los activos se convierten en pasivos y las capacidades en discapacidades en un abrir y cerrar de ojos. El filósofo sostiene que es cada vez más complejo aprender de experiencias pasadas, ya que los cambios en la sociedad son vertiginosos e imprevistos. La extrapolación de hechos del pasado para predecir tendencias futuras se vuelve cada vez más arriesgada y engañosa en ese contexto. La vida líquida se vive en constante incertidumbre, con preocupaciones persistentes como el temor a quedarse rezagado o no poder seguir el ritmo de los rápidos acontecimientos. El autor nos presenta la idea de que en esta vida líquida los comienzos y finales son constantes. Las personas tienden a desechar las cosas rápidamente en lugar de conservarlas durante mucho tiempo. Por ejemplo, los teléfonos móviles se vuelven obsoletos en cuestión de meses y son reemplazados por modelos más nuevos y avanzados. Esta mentalidad de descarte rápido se convierte en una parte fundamental de cómo prosperar en esta sociedad en constante cambio. Bauman también discute el concepto de destrucción creativa, donde constantemente se crean y abandonan cosas para avanzar. Nos dice que este proceso se asemeja a un juego de las sillas, donde siempre hay una lucha por mantenerse relevante y evitar ser excluido. Sin embargo, esta competencia constante puede tener consecuencias negativas, ya que lo que se destruye en este proceso son formas de vida. En última instancia, afecta a las personas que las practican. Nos dice que la sociedad se encuentra en un constante estado de flujo, donde la estabilidad es difícil de alcanzar y la incertidumbre es una realidad constante. Según el autor, en la sociedad moderna líquida, aquellos que tienen más posibilidades de éxito son aquellos que se mueven con facilidad en la cima de la pirámide del poder global. Para Bauman, son personas que no se sienten atadas a ningún lugar en particular y cuya riqueza proviene de su conocimiento y habilidad para adaptarse a entornos cambiantes. Nos dice que estas personas, descritas por Jacques Attali, son nómadas en un mundo de valores volátiles y prefieren la novedad a la estabilidad. Siguiendo el ejemplo de figuras como Bill Gates, Bauman plantea que estas personas están dispuestas a destruir lo que han construido y prosperan en medio del caos y la incertidumbre. Para el filósofo, la liviandad y la revocabilidad son principios clave en sus relaciones y compromisos. Siguiendo la filosofía del doctor Descalzo, según el autor, se mueven fluidamente por la vida sin aferrarse a nadie ni a nada, siempre dispuestos a soltar y a adaptarse a lo que el camino les depare. Leamos en este punto uno de los apartes del capítulo que venimos estudiando. Abro comillas: frente a esa clase de jugadores, poco tienen que hacer el resto de participantes en el juego, sobre todo los involuntarios, aquellos que distan mucho de sentirse encantados con él, o que no se pueden permitir ese estar en movimiento continuo. Para estos, entrar en el juego no es una opción realista, pero tampoco tienen la posibilidad de no intentarlo. Ellos no pueden revolotear entre las flores para buscar la más fragante. Están confinados en lugares donde éstas, huelen bien o no, son escasas y por tanto no pueden más que observar desventurados cómo las pocas que hay se marchitan o se pudren. Sugerirles que sostengan ligeramente lo que se les vaya presentando y que lo suelten luego con elegancia sonaría cuando menos como un chiste cruel en sus oídos, cuando no como una burla despiadada. Y sin embargo, también ellos deben sostener ligeramente las cosas, porque hagan lo que hagan, los objetos, las situaciones y las personas continuarán pasando y desvaneciéndose en la distancia a una velocidad de vértigo. Que intenten o no aminorar su marcha no viene al caso. Deben también soltarlas, aunque, a diferencia de Bill Gates, difícilmente encuentren placer en ello, pero tampoco importa si lo hacen con elegancia
o entre sollozos y rechinando los dientes de rabia. Bien se les puede perdonar porque intuyan la existencia de algún tipo de conexión entre la hermosa ligereza y la elegancia exhibidas por quienes se mueven con fluidez y el desagradable letargo e impotencia para el movimiento que ellos padecen. Su indolencia no es en realidad elegida. La fluidez y la elegancia van unidas a la libertad para moverse, para elegir, para dejar de ser lo que uno es y para convertirse en lo que uno no es todavía. Las víctimas de la nueva modalidad planetaria no gozan de tal libertad, no pueden contar ni con la paciencia de aquellos con quienes preferirían mantener las distancias, ni con la tolerancia de aquellos de quienes les gustaría hallarse más cerca. Para ellos, no existen salidas sin vigilancia, ni puertas de entrada acogedoramente abiertas, simplemente pertenecen. Aquellos individuos o aquellos grupos a los que pertenecen ven dicha pertenencia como un deber innegociable e incontrovertible, aunque pueda parecer disfrazado de derecho inalienable, mientras que aquellos otros a los que desearían unirse ven esa pertenencia más bien como una fatalidad igualmente innegociable, irreversible e irremediable. Los primeros no están dispuestos a dejar que se vayan, mientras que los segundos no quieren dejarlos entrar. Entre la salida y la meta, cuya llegada es improbable que llegue nunca a materializarse, media un desierto, un vacío, un páramo, un enorme abismo al que solo unos pocos se arrojan por voluntad propia, sin que nadie los empuje, después de reunir el valor necesario. Toda una serie de fuerzas centrípetas y centrífugas, gravitacionales y repulsivas se combinan para mantener a los inquietos en su sitio y para impedir que los descontentos lleguen a inquietarse. Lo suficientemente exaltados o desesperados como para tratar de desafiar las probabilidades que tienen en su contra, se arriesgan a correr la suerte de los forajidos y los proscritos, y a pagar por su audacia con la dura moneda del sufrimiento corporal y el trauma psicológico. Un precio que solo unos pocos estarían dispuestos a pagar por voluntad propia, sin que nadie les fuerce a ello. Andrzej Sahaj, uno de los más perspicaces analistas de las tremendamente desiguales probabilidades de los actuales juegos identitarios, ha llegado incluso a sugerir que la decisión de abandonar la comunidad a la que se pertenece es, en la inmensa mayoría de casos, sencillamente inimaginable. Recuerda también a sus incrédulos lectores occidentales que en el pasado remoto de Europa, en la antigua Grecia, el exilio de la polis de pertenencia estaba considerado como el castigo final, capital incluso. Los antiguos, al menos, eran más serenos y preferían la conversación directa. Pero a los millones de sin papeles, apátridas, refugiados, exiliados y peticionarios de asilo o de comida de nuestros tiempos, 2 milenios más tarde, no les costaría mucho reconocerse a sí mismos en esta clase de conversaciones. Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, digamos que en esta primera parte de la introducción de su libro, que el autor denomina De la vida en un mundo moderno líquido, Bauman plantea que la sociedad contemporánea se caracteriza por una constante fluidez y cambio, donde las estructuras sociales y tradicionales se vuelven obsoletas rápidamente. Bauman nos invita a reflexionar sobre la naturaleza líquida de nuestra existencia, donde la incertidumbre y la rapidez de los cambios son una realidad constante. El autor nos presenta un panorama en el que la adaptabilidad y la capacidad de soltar son habilidades fundamentales para prosperar en este entorno en constante cambio. Nos enfrentamos a la disyuntiva, nos dice, de aferrarnos a la estabilidad ilusoria o abrazar la fluidez de la vida moderna. Sin embargo, Bauman también nos muestra el lado oscuro de esta fluidez. Para aquellos que no pueden o no quieren adaptarse, la vida en este mundo líquido puede resultar alienante y desesperanzadora. Los excluidos, los refugiados y aquellos que no encajan en la dinámica rápida de cambio se ven atrapados en un limbo, incapaces de encontrar un lugar estable en este paisaje en constante movimiento. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en que nos ocupamos de la primera parte de la introducción del interesante libro Vida líquida de Zygmunt Bauman. Los invito a darle like, a compartir esta información y a suscribirse al canal para que sigamos aprendiendo juntos. Gracias por escuchar.